Don Oscar llegó tarde a clase y me hace salirme de la sesión. Y sus compañeros se ponen bejucos, ya me están llamando la atención. Bueno, sigamos. Entonces, como les decía, ¿por qué no, por qué no, no había un documento como tal por alguna de las dos circunstancias que les acabo de mencionar? O una de dos, o porque Em, no habían violaciones o simplemente porque no se reportaban, ¿sí? De hecho, pues el punto álgido, por así decirlo, el que se constituyó verdaderamente a nivel internacional como que eh, punto de referente para que se crearan o se sacara un documento con los derechos o con la parte, la legislación a nivel bioético fue el Código de Nuremberg, que fue después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucedió en ese entonces? Hombre, que en ese Código de Nuremberg, que también se llama Juicio de los Doctores, bueno, se acabó la guerra mundial y toda esa cuestión, y empezaron a aflorar, por así decirlo, las violaciones que el ejército nazi le estaba haciendo a esas personas que lograron atrapar, ¿sí? Que ellos lograron, perdón otra vez, me tengo que retirar de aquí un poquitico. Paola, buenas tardes, la clase es a la 1:40 y su merced por llegar tarde me hace salir de la reunión. Salir de la presentación, lo mismo con Vanessa Ballesteros, por favor, por ser hoy, espero que sea la única virtualidad, por favor, pero acuérdese lo que hablamos el día de la inducción, puntualidad. Yo ya ahorita no vuelvo a darle acceso a más nadie porque mire, me toca salirme de la sesión para poderle darle acceso a los compañeros. Le pido excusas a los compañeros. Bueno, entonces les decía que eh, solo después de la Segunda Guerra Mundial, entonces, em, fue que empezaron a aflorar todos los vejámenes, todas las atrocidades que el gobierno, que el ejército nazi hacía con sus prisioneros de guerra. Por eso se llamó el juicio de los doctores, como pues la Segunda Guerra Mundial, pues la perdieron el ejército nazi, entonces ahí salió a florecer todo. Y estas personas que habían sido prisioneras, empezaron a hablar, los empezaron a liberar de esos campos de concentración y toda esa cuestión, y empezaron a hablar todas las atrocidades, porque realmente fueron atrocidades, pues no puedo entrar al detalle porque pues es bastante largo, pero si alguno realmente de ustedes tiene la curiosidad, busque ese juicio de los doctores y wow, o sea, queda uno horrorizado, queda uno aterrado de lo que hacían. Entonces, ahí la comunidad internacional cuando empezaron a salir estas, ¿qué digo yo? Estas declaraciones de estas personas que habían sido víctimas de todos esos vejámenes, em, la comunidad internacional, pues obviamente se sobresaltó, se horrorizó y dijeron, no, nosotros no podemos permitir eso. Y ahí se vio la necesidad, porque para poder juzgar a estos médicos, y no solamente médicos, sino también enfermeras, pero digamos que las personas, las enfermeras y toda esa cuestión se escudaban entre comillas, era diciendo, no, es que nosotros estábamos cumpliendo órdenes de los doctores, pero igual ellos fueron sentenciados, todas esas personas, médicos, enfermeras y todos ellos fueron sentenciados. Entonces, ahí la comunidad internacional se dio cuenta que había necesidad de sacar una legislación que tuviera que ver con el comportamiento médico. Y ahí fue cuando empezaron a mirar, bueno, el derecho de los hombres y miraron que se podía rescatar, como el derecho a la vida, ¿sí? Y empezaron a crear, sobre todo los países desarrollados en ese entonces,
Estados Unidos, Francia, España, Suiza, Canadá, empezaron ellos a sacar las normatividades con base en lo que de repente a nivel interno de cada país se veía que era necesario. Entonces, se habla que el código de Nuremberg fue, digamos, como el abrebocas, por así decirlo, para que realmente existiera a nivel internacional un código de ética, en este caso, pues de ética médica. Inicialmente fue solamente médico, ¿sí? Pero posteriormente, bueno, ya existiendo la normatividad, ya existiendo el código, pues todos los países lo analizaron, lo pusieron en práctica y lo fueron retroalimentando, de pronto agregando más leyes. Y ahí fue también que Em, ahí fue también que se dieron cuenta de que ese código no solamente tenía que regir para los médicos, sino también que tenía que regir para el personal de la salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque desafortunadamente en el juicio de los doctores, también por ahí en algún momento leí que le decían el juicio de las batas blancas. Muchos de los enfermeras, muchos de los auxiliares en ese entonces, pues no se le llamaba auxiliares, muchos de ese personal no recibieron, por no haber, por lo que les decía anteriormente, que ellos se salvaban diciendo estábamos cumpliendo órdenes de los médicos. Entonces, mucho de este personal, eh, no digo que quedó en libertad, porque a ellos también los juzgaron, pero más suavemente, más sutilmente. Entonces, realmente para la comunidad internacional dijeron, hombre, estas personas no recibieron, quedó como el sinsabor de que no se hubiera hecho justicia con todas esas personas que mataron y algunas que no mataron, pero que sí les hicieron cosas terribles, les hicieron cosas tenaces. Entonces, la comunidad internacional, tanto de países desarrollados como de subdesarrollados, eh, empezaron a emitir conceptos, a emitir juicios de que no se les sancionó con la debida rigurosidad a esas personas que por no ser médicos no se les pudo aplicar lo que en ese momento había de derechos humanos o lo del derecho de la parte bioética. Entonces hubo la necesidad para entre 1945, que se acabó la Segunda Guerra Mundial y empezaron a salir, pues como todas esas cosas, todas esas agresiones, hasta el año 47, que se publicó el Código de Nuremberg, que fue, digamos, el nombre previo que se le dio al primer código de ética médica. Eh, Empezaron a hacer muchísimas retroalimentaciones eh, para cambiar normas, para ampliarlas, para algunas otras quitarlas, porque realmente quedó un vacío muy grande. O sea, pues yo no conocí el primer, digamos, como manuscrito, por así decirlo, del código, pero sí en la parte de la literatura de internet habla que, pues por la premura de como juzgar a estos médicos, se hicieron rápido las normas, ¿sí? Y quedaron muchos huecos, quedaron muchos vacíos, en donde supuestamente en algunas partes decía que pues a ellos por todas esas atrocidades que hicieron se les debería de aplicar la pena de muerte o de pronto cadena perpetua, y no fue así, por esos vacíos que habían tan grandes, ¿cierto? Entonces, ese fue el gran inconveniente, pero eh, vuelvo a repetir que esto fue cambiándose, esto fue modificándose hasta que pues ya quedó una normatividad, perdón, voy a servirme un poquito de agua, una normatividad, y ya en ese momento se le quitó el nombre de Código de Nuremberg y se le puso ya el Código de Ética Profesional o para profesionales del área de la salud, ¿sí?
Entonces, ese vuelvo a repetir, pues después de no haber nada, ¿sí? A que hubiese, aunque sea unos pequeños esbozos, pues bienvenido sea. Y ya hoy día, pues es lo que nosotros conocemos bien con esa normatividad, que es una normatividad muy amplia. Y a pesar de que es una normatividad que tiene muchísimas, valga la redundancia, muchísimas leyes, todavía, todavía, pues quedan algunos vacíos. ¿En qué sentido? Pues porque toda la parte de la tecnología, ¿no? Entonces, cada día se aumenta la tecnología y no sé si de repente, en algún momento que tuvimos el encuentro sincrónico les decía que precisamente la parte de la tecnología es hoy por hoy uno de los principales dilemas bioéticos y ustedes saben perfectamente que hoy día, pues, la tecnología, estamos con la parte de la inteligencia artificial hoy día que se está metiendo, pero rápidamente, no se contempla en la normatividad, ¿no? Entonces, muy seguramente los países, pues, estarán contemplando ya esa parte de la normatividad, de la parte de la inteligencia artificial, pues, para ir agrandando el código de ética profesional. Muy bien. Entonces, realmente el código de Nuremberg, entonces es la primera, se constituye como la primera internacionalización y socialización de las alertas en todo lo relacionado con los temas biomédicos, no solamente, digamos que lo importante aquí fue la parte de la investigación, porque esta gente también se defendía, era, no, es que nosotros estábamos investigando nuevas medicamentos, por decir así, y entonces cogían a los pobres presos para hacer las experimentaciones, ¿cierto? Y pues ahí vino pues bastante atropello a la dignidad humana. Entonces, digamos que el código de Nuremberg inicialmente fue con toda la parte de la investigación, pero vuelvo a repetir, quedaron unos huecos muy grandes que fueron retroalimentándose o tratándose de tapar estos huecos ya para el ejercicio profesional como tal y otro tipo de cosas. Entonces, como les decía, la Declaración de los Derechos Humanos fue importantísima en 1926 porque se consideró como el primer eslabón, el primer esbozo de código de ética y de bioética. ¿Qué fue lo importantísimo en ese código de los derechos humanos, en la parte del Convenio de Ginebra? En 1926 los países, pues obviamente mucho antes de que pasara la Segunda Guerra Mundial, era la esclavitud, ¿sí? Que en ese momento estaba en todo su apogeo la esclavitud y entonces, pues ya venía desde mucho tiempo atrás la esclavitud y también, entre comillas, los amos, los blancos, que eran los que tenían la raza pura, entonces tenían derecho pues a esclavizar a los de raza negra y en teoría ellos eran los dueños de la vida de esas personas a quienes llamaban esclavos y con base en eso, como yo era el dueño porque yo lo compré, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces también empezaron a salir levemente, discretamente, porque pues infortunadamente la sociedad en ese momento, antes de 1926, pues había muy marcada la diferencia de etnia, ¿sí? Entonces, o se era blanco o se era negro. No habían las mezclas de raza, pues, que tenemos hoy día, que los morenos, que los trigueños, que los zambos, que los mulatos, en fin. No, porque, pues, en ese entonces no era completamente prohibido, ¿sí? Hacer las mezclas. Entonces, se les inculcaba a la gente, usted no, pues, obviamente, yo creo es que no era ni siquiera necesario de decirlo, porque lo iban inculcando en la medida que el niño iba creciendo, que ellos, los blancos, eran la raza pura y los niños de color, ¿sí? Los afrodescendientes y toda esa cuestión ya nacían bajo el régimen de la esclavitud. No nacían negritos así libres, sino que ya eran, o los blancos eran los amos y los negritos eran los esclavos. Entonces, a partir de 1926 en el Convenio de Ginebra,
em, un grupo de gente, entre comillas, y no lo digo en tono despectivo, de personas consideradas en ese momento de raza pura, o sea, blancos, 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 no estaban de acuerdo con la esclavitud. Entonces, se reunieron, ellos tenían reuniones, obviamente a escondidas, por así decirlo, porque pues se le venía toda la sociedad encima, ¿cómo así que usted siendo blanco está en contra de la esclavitud? Entonces eran clandestinas esas reuniones y empezaron a captar adeptos, ¿sí? Y ya cuando ellos vieron que tenían a nivel mundial, tenían un número considerable de personas blancas que estaban en contra de la esclavitud, entonces salieron a la luz pública. Eso fue en 1925. Salieron a la luz pública y obviamente, pues, digamos, sí, efectivamente, mucha gente se pronunció en contra, que cómo así. Em, y también había gente que estaba en contra de la esclavitud, pero que no estaba metido dentro de ese combo de personas, sino que eran calladitos clandestinos, también ellos ahí calladitos en contra, y se pudieron unir. Entonces se fue como creciendo el grupo y aparece en 1926 el convenio de Ginebra, en donde ya de manera definitiva se abole la esclavitud en cualquier sentido de la palabra. Otros documentos importantes está el Código de Malinas. El Código de Malinas fue un código que abarcó muchas documentos, por así decirlo. Abarcó el documento de la parte moral, que se escribió en 1937, donde hablaba única y exclusivamente de aspectos morales. No se había, o sea, solamente se hablaba de la parte actitudinal de los valores, por así decirlo, pero no se hablaba de más nada. Y también pues quedaba por fuera muchísimas cosas, como era la experimentación, por así decirlo, ¿sí? En 1927 se inicia ese código de Malinas con las relaciones sociales, mm, que fue algo también muy discreto, o sea, salió después del convenio de Ginebra, algo muy discreto, como se tenía, era más como, si lo vemos hoy día, era más como un reglamento de cómo comportarse, por así decirlo, ¿sí? Cómo hablar, cómo caminar, cómo dirigirse en público, pero pues eso no nada que ver pues de la parte ética. Ya pues el documento que empezó a fortalecer estas relaciones sociales pues fue la parte moral internacional y luego se unieron la parte de las relaciones de familia que apareció en 1951, que a nivel mundial antes de 1951 y quién sabe, no me atrevería a decirlo desde qué momento, pero sí yo creo que desde siempre la sociedad machista, ¿no? Entonces, si lo miramos en 1800 algo, en 1700 algo, 1600 algo y 1500 algo, o sea, si nos vamos cada vez más para atrás, nos vamos fortaleciendo en esa idea de que la sociedad que premiaba en ese momento era el machismo, en donde la mujer no tenía derecho de hablar, la mujer tenía que ser sumisa, la mujer inclusive tenía que pedirle permiso al esposo para hablar. Acuérdense pues que no existía el derecho de la mujer para votar, la mujer era muy mal visto que hablara en una relación, en una relación de sociedad, en una fiesta, por así decirlo, que hablara con hombres, ¿sí? O sea, los hombres en una fiesta de principios de siglo XX para atrás, en una fiesta, en una reunión social, los hombres eran aparte y eran los únicos que tenían derecho a hablar de los temas porque se supone que ellos tenían el poder, las mujeres tenían que estar aparte, tenían que estar hablando solamente de cosas, entre comillas, en su momento, cosas de mujeres, cocina, bueno, ese tipo de cosas. Y de ahí para atrás, pues siempre se ha visto eso, ¿no? Entonces, em, ese, no sé, código que hablaba sobre las relaciones familiares ya le daba
como un poquito de libertad a la mujer, de que la mujer podía opinar de ciertos temas que anteriormente eran como de exclusividad para los hombres, que podía hablar de política, que podía hablar de religión, inclusive, eh, la ética, o no la ética, ¿no? ¿Cómo le digo yo? Como las normas de vestir, que la mujer, no sé si alguno de ustedes, cuando una primera mujer se colocó un pantalón, casi la linchan a la pobre vieja, casi la matan, porque la sociedad, ¿no? La mujer tenía, pues, el código de vestuario de una mujer tenía que ser con trapo largo y con sombrero y hasta el cuello y cosas, y que se le viera un tobillo, sacratísimo rostro. Eso era una herejía. Esa mujer que se le viera un tobillo, o sea, eso era de mala vida. Bueno, entonces toda esa ética, inclusive de vestuario, empezó a cambiar a partir de este código de relaciones familiares. Y finalmente, pues en 1957 aparece el código de la moral política, en donde vuelvo y repito, les decía anteriormente, la mujer no tenía derecho a saber nada de política, ni siquiera el propio marido le podía preguntar ella de política porque el marido la podía rechazar, la podía insultar, le podía pegar, por así decirlo. ¿Por qué? Porque eran temas que no eran propios para la mujer, ¿no? Y entonces, ya a partir de este código, entonces ya por lo menos la mujer por lo menos podía opinar de política, ¿sí? No se dio acá en Colombia, pero sí a partir de este código en 1957 aparecen mujeres que empiezan a liderar la parte política, empiezan ya en público, empiezan a hablar de política, ¿no? Y empiezan a opinar y en muchas partes de sociedades, como por ejemplo en Inglaterra, como por ejemplo en Francia, pues al principio causó escozor, pero posteriormente, hombre, esta mujer que está hablando de estas ideas políticas tiene razón y coincidía con muchas cosas del pensamiento político de algunos hombres o al contrario, iba en contra del pensamiento político de algunos hombres, pero se justificaba por qué, y empezaron las mujeres a ganarse en como puestos privilegiados en la parte política. Entonces, poco a poco, si ustedes se dan cuenta, la parte de la ética y del comportamiento y del respeto eh, no se dio así como así de la noche a la mañana que alguien se levantó y dijo voy a hablar de tal cosa, no, sino que fueron varios movimientos, fueron varias cosas que fueron alimentando, por así decirlo, la parte de lo que ya hoy nosotros conocemos como ética y la parte que nosotros conocemos como bioética. Muy bien. Lo que les decía anteriormente, después de que salió el código de Nuremberg y que ya en 1947 se dio a conocer el código de Nuremberg, entonces ya le pusieron más, los países desarrollados ya le pusieron más cuidado a toda la normatividad o a todos los documentos que habían que pudieran en un momento determinado hablar sobre la parte ética y volvieron a retomar la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y empezaron a reformular con base a la normatividad que había en ética y en bioética, comenzaron a reformular la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿sí? Haciendo énfasis principalmente en 30 artículos, ¿sí? En 30 artículos que jugaron un papel primordial o los retractaron, los retomaron de la Carta de San Francisco que se hizo en 1945, ¿sí? Entonces cogieron la Carta de San Francisco y dijeron, hombre, como el copy-paste de la época, por así decirlo, hombre, mire, estos 30 artículos que están en la Carta de San Francisco son muy buenos y hay que meterlos en los derechos del hombre porque no se está contemplando dentro de los derechos del hombre esto. Entonces cogieron de esos 30 artículos de la Carta de San Francisco y los metieron dentro de los derechos del hombre. Digamos que em, los derechos del hombre, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, se considera hoy día como el documento más completo
que habla sobre la parte, no solamente de los derechos del ser humano, del hombre, sino también en la parte ética, ¿no? Pero vuelvo a reiterar que esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre es como es como una colcha de retazos de los diferentes, el Código de Malinas, el de Ginebra, la Carta de San Francisco, que retractaron de ellos y cogieron ese documento y lo complementaron, ¿correcto? Muy bien. Eh, a partir de 1947, con lo del el Código de Nuremberg, bueno, se empezó, como les digo, ese fue el dedo en la llaga para la comunidad internacional, porque pues obviamente en cada país de estos países desarrollados, la sociedad empezó a criticarlos. Bueno, señores políticos, señor presidente, mire lo que está pasando allá en Alemania y usted acá no ha hecho nada. Entonces también fue un poco como depresión, ¿sí? En cada país por parte pues de la sociedad. Y empezó en ese momento a gestarse la parte de la tecnología, ¿no? Empezaron a aparecer cosas nuevas que fueron retroalimentando la declaratoria de los derechos del hombre y lo que nosotros conocemos como la normatividad en bioética. ¿Cuál quizás fue el primer descubrimiento o el primer adelanto tecnológico, científico que generó mucho escozor, generó mucha polémica en la sociedad en su momento? En 1953, el descubrimiento de la doble hélice de DNA. Entonces, pues, que salgan unos científicos hablando, bueno, de la doble cadena helicoidal del ADN y de las proteínas que se desconocía en ese momento. Eh, digamos que, y creo que también en su momento en nuestro encuentro presencial les comentaba alguito de que la iglesia siempre, y no lo digo en el mal sentido de la palabra, la iglesia siempre ha sido una gran detractora de muchas cosas de los adelantos científicos y acá la iglesia, cuando salió este descubrimiento, quizás la iglesia fue la que más se opuso a que se diera a conocer esa parte del descubrimiento de la doble cadena helicoidal del DNA, porque, y siempre ha sido como, por así decirlo, la justificación de ellos siempre ha sido que es que el hombre está tratando de ser Dios, ¿no? Pero bueno, digamos que en su momento la comunidad científica, como lo ha hecho siempre, supo o tuvo la manera digamos, de defender el descubrimiento y fue porque al conocer el descubrimiento de la doble cadena helicoidal, algo se podía hablar de pronto, conocimiento de ciertas enfermedades. Luego otro avance fue en 1954, aparece la primera técnica de RCP. Lo mismo, la iglesia se opuso mucho porque era que, ¿cómo así? Que si la persona se murió, era porque pues ya Dios lo quería así, que se muriera y que era el curso natural, entre comillas, de la vida de esa persona, que ya su corazón se falló y ya tenía que irse al creador y que al hacer esas normas de reanimación, pues obviamente le salvaron la vida a muchas personas y le estaban arrebatando como el poder a Dios de llevarse esa persona para el cielo, o bueno, lo que nosotros que tengamos la concepción que nosotros tengamos, qué es lo que hay después de la muerte, ¿sí? Entonces también la iglesia vino un poquitico como a pelear. En 1955, pues aparece el primer trasplante de riñón. Pues infortunadamente la persona falleció no mucho tiempo después de el trasplante, pero siempre alcanzó esa persona a vivir algunos meses. Entonces, pues eso abrió la puerta, no solamente para mejorar digamos, como la técnica del trasplante, empezaron a mirar qué era lo que había pasado, que pues a pesar de que el trasplante fue un éxito,
¿Qué fue lo que pasó para que esa persona pues no lograra sobrevivir tanto tiempo? Y de paso pues también abrió las puertas para otros tipos de trasplante, porque otras comunidades científicas dijeron, bueno, si lograron trasplantar un riñón y la persona duró viva varios meses, pues hay que mirar la posibilidad de qué otros órganos podemos trasplantar y de mejorar la calidad de vida de las personas. En 1959 se realiza la primera fecundación in vitro. Esta fecundación in vitro se realizó en un animal y solamente aparece en un humano en 1978, ¿sí? Casi 20 años, 19 años después de que se hizo la primera fertilización en un animalito, se hace en un ser humano. En 1960, entonces aparece las pastillas anticonceptivas. Esto sí que causó mayor revuelo y de hecho todavía causa revuelo, ¿no? Causó mucho revuelo la pastilla anticonceptiva porque se estaba cortando, se estaba coartando la capacidad reproductiva del hombre, ¿no? Entonces, si ustedes miran, digamos que hasta, yo diría que hasta 1990, ¿sí? De repente muchos de ustedes no habían nacido, ¿sí? Hasta 1990 las familias eran súper numerosas, porque de todas maneras todavía la iglesia, que es prohibido y que eso es pecado, y no hablo solamente del catolicismo, ¿no? Hablo de yo creo que en uno de los puntos en donde las diferentes cultos religiosos han, com- han hecho su convergencia y han estado de acuerdo, ha sido precisamente en esto, ¿no? En lo de la anticoncepción. Entonces, para muchísimas religiones, para muchísimos cultos, hoy por hoy todavía es un pecado, no pueden recurrir a la planificación. Bueno, en 1967 el doctor Christian Barnard realiza el primer trasplante de corazón, ¿sí? Em, en cierta medida, bueno, también no duró mucho tiempo el paciente con el corazón, pero como dije, cuando el trasplante del riñón, ¿no? Al doctor Christian Barnard casi lo encarcelan porque algunas comunidades sociales dijeron que el tipo había hecho era una eutanasia, que había matado al paciente, que si no se hubiera hecho el trasplante, que de repente el paciente todavía estaría vivo, pues no se hablaba en su momento de la calidad de vida del paciente, ¿no? Pero a ver, si a un paciente le van a hacer un trasplante de corazón, no es que precisamente el paciente estuviera bien y que no tuviera la mejor calidad de vida. ¿Mm? Entonces, bueno, ahí se armó su pelotera. Total que, bueno, gracias a Dios, el doctor Barna no alcanzó a ir a la cárcel, pero él fue mejorando su técnica y pues le llamó la atención a muchísimas comunidades científicas que se le unieron para mejorar la parte de la técnica. En 1978 nace el primer bebé de fecundación in vitro. Esta bebé nació en Gran Bretaña. La niña se llama Lois Joy Brown. Es la primera niña de fertilización in vitro, ¿sí? Vino otro escándalo impresionante en 1962 que salió en una revista Life. Salió un artículo que hablaba, ellos deciden quién vive y quién muere. En este artículo, entonces, es cuando se habla de las diálisis renales, ¿sí? Pero, o sea, se hablaba bien de las diálisis renales, o sea, que era una técnica que, pues, le salvaba la vida a los pacientes que, pues, tenían sus problemas renales y que desafortunadamente no podían acceder a un trasplante de riñón. Pero, ¿cuál fue el problema? De que en ese momento, ¿sí? Era muy costoso hacer un trasplante renal. Entonces, solamente, entre comillas, podían acceder a ese trasplante renal, entre comillas, las personas que tuvieran dinero. Y las personas que no tenían dinero,
entonces no podían acceder y estaban confinados a morirse. Por eso el artículo decía, ellos deciden quién vive y quién muere. ¿Quiénes son ellos? Pues los médicos cirujanos que hacían los trasplantes. Entonces, a ver, usted tiene una enfermedad renal, usted es candidato para un trasplante, ¿tiene plata? No, bueno, muérase, ¿sí? Porque no tiene plata, ¿verdad? Y pues en ese entonces, pues los trasplantes todavía estaban muy limitados, ¿sí? Em, y pues no existía la imagen, por así decirlo, altruista de lo que de repente existe hoy, de ser donantes de órganos, ¿no? Entonces, eso también fue un revuelo impresionante contra la comunidad médica. De hecho, algunas personas sufrieron violencia, de estos médicos sufrieron violencia porque, este es cirujano de los que opera los riñones y entonces él es uno de los que decide y entonces lo escogían la casa a piedra, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que vio necesario pues para esto? Entonces, que se formara un comité, un grupo no solamente que estuviera conformado por médicos, sino por personas, digamos, de la sociedad. Personas, no digo del común, sino personas como el grupo de los sabios hoy día que existe aquí en Colombia, el grupo de los sabios, o sea, personas que eran reconocidas por su inteligencia, podríamos decir de pronto porque tenían un prestigio en la sociedad, pero que estas personas no eran médicas, tenían otras profesiones, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se creó ese comité? Se llama el Comité de Seattle, pues para que no quitarle a los médicos el poder de que ellos decidieran quién podía acceder a la diálisis y no. Entonces, si estas personas que pertenecían a la sociedad, pero que no eran médicos, ellos decían, esta persona tiene derecho a la diálisis, entonces había que buscar los recursos para que esa persona, así no tuviera ni la plata, especialmente si no tenía la plata, pues que esa persona pudiera acceder a la diálisis y de pronto también al trasplante. Entonces, ese comité de Seattle, pues fue muy bueno. ¿Por qué? Porque en cierta medida después la comunidad médica lo agradeció. Muchas gracias por quitarnos esa presión, muchas gracias por quitarnos ese, no sé si decirlo, peso o quitarnos ese dolor de cabeza de decidir y de pronto trasplantar o pasarle la responsabilidad a un grupo mucho más mayoritario. Otro caso bastante sonado en Estados Unidos fue el caso de Karen Anquilan, que fue una muchacha que en 1975 ella sufrió quedó en coma por una sobredosis de droga. Los médicos le decían a los papás, desconéctenla porque Karen está en coma profundo. En ese momento, pues no se hablaba de la parte de muerte cerebral, está en coma profundo, entonces desconecten. Los padres se opusieron y muchos años después eh, Karen salió del coma, pero pues desafortunadamente murió a las pocas semanas. Pero fue un caso, este y el de otro que vamos a ver, fue un caso que dividió a un país. O sea, el juicio de Karen Anquilan, eh, porque los papás lo llevaron a juicio, los televisaban y se paralizaba Estados Unidos, se paralizaba, la gente no trabajaba, las calles, mejor dicho, eran completamente paralizadas cuando se estaban transmitiendo el juicio. Y ahorita vamos a ver otro casito parecido. El otro caso fue el del caso el Baby Dog, que ese fue en Australia, en un niño que nació con síndrome de Down y que tenía atresia esofágica. Los papás, aquí fue lo contrario, los papás decían, no me operen a mi hijo, o sea, atresia esofágica, ustedes ya se imaginan la parte de la atresia esofágica. Aquí fue lo contrario, la comunidad médica le decía, operémoslo, y los papás decían, no, no lo queremos operar, porque pues, digamos, a la fecha no se había realizado ninguna cirugía para pacientes con atresia esofágica, no se conocía los riesgos, no se conocía el éxito de la cirugía.
Y aquí fueron los contrarios, los papás, perdón, la comunidad médica la que llevó a juicio a los papás y lo mismo, se paralizó completamente. Fueron a templar a Estados Unidos, porque ellos eran de Australia. Fueron a templar a Estados Unidos y paralizó a Australia, paralizó a Inglaterra, paralizó a Estados Unidos el juicio del niño Baby Doe. Total que digamos que el juicio falló a favor de los médicos, operaron al niño y el niño se salvó. ¿Sí? Bueno, pues esto más o menos son algunos aspectos importantes de la parte, digamos, como de antecedentes. El padre de la bioética, Fritz Hart, fue el padre de la bioética en 1927. Él saca el primer documento que fue considerado como que tenía algunas cosas de la parte bioética, algunas cosas, porque acuérdese que es verdaderamente 1947 con el Código de Nuremberg, ¿sí? Algunas definiciones de qué es ética. Existen todas las definiciones que ustedes quieran a nivel de definiciones de ética. Aquí traigo algunas que me parecen interesantes y bastante completas. Es una rama de la ética dedicada a proveer los principios para la conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida, tanto de la vida humana como el resto de los seres vivos. Anteriormente, y esto sí es reciente, anteriormente solamente los códigos de ética hablaban era del hombre y fue necesario hasta hace poco, estoy hablando más o menos de 15, 20 años hacia atrás, en donde ellos se reunieron los grandes eruditos de la ética y la bioética, donde tuvieron que incluir la parte de animales y de las plantas, porque ellos son seres vivos también. ¿M? Entonces, era chistoso porque la definición hablaba de seres vivos, pero solamente se contemplaba era al hombre. Aquí otra definición es el estudio sistemático e interdisciplinar de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, examinada a la luz de los valores y los principios morales. Esto quizás es lo más importante para la parte ética y bioética, valores y principios morales. ¿Sí? Bueno, aquí está lo de Fritz Hart, que es el padre de la bioética. Él sí habló en su definición y en sus libros, él hablaba de los animales y de las plantas, pero pues digamos que la sociedad lo rechazó y, no, y solamente hablaban era de hombre, porque decían que los animalitos, pues como no podían expresarse, que los animalitos no tenían derechos y las plantas no podían quejarse ni nada de esa cuestión, pero vuelvo y repito, los movimientos actuales de ¿cómo es? De prodefensa de los animales y de las plantas obligaron a que la sociedad científica incluyera dentro de la parte bioética, incluyera normatividad para animales y para las plantas, ¿sí? Bueno, en la bioética convergen muchas ciencias. Hoy día, no necesariamente para que alguien pertenezca a un comité de ética o de bioética tiene que ser médico. ¿Por qué? Porque convergen muchas profesiones y estos profesionales pueden formar parte de los comités de ética y de bioética. Tenemos, por ejemplo, biólogos, nutricionistas, pues médicos, químicos, políticos, abogados, filósofos, sociólogos, antropólogos, teólogos, mejor dicho, cualquier profesión en donde haya interacción con cualquier ser vivo, esa profesión el profesional puede formar parte de los comités de ética y de bioética, que este pues es un aspecto bastante positivo. ¿Por qué? Porque pues de pronto un ingeniero puede dar muchas luces en la parte de bioética desde su profesión. ¿Por qué? Porque ellos también, un ingeniero civil, por ejemplo, también trabajan en el monte, con la tierra, con plantas, con animalitos y así sucesivamente. Bueno, muy bien. Tenemos los principios fundamentales de la ética, son 4 principios fundamentales. El principio de autonomía. En el principio de autonomía es aquel en donde la persona puede aceptar o dictar normas sin estar bajo presión de otras, es decir, el libre albedrío que llama uno. Yo puedo decidir, no me hagan esta cirugía, ¿sí? Y no recibir influencias y hay que respetarle a esa persona esa decisión. Ahora, existen muchos códigos de ética.
ustedes me imagino de repente algunos se vendrían a la mente lo de ciertas religiones en donde la transfusión. Esto es algo listo. Hay algunas religiones, creo que son los testigos de Jehová, que no permiten las transfusiones ni permiten los trasplantes de órganos. Pero la ley, el primer derecho fundamental de un ser vivo es el derecho a la vida. Entonces, si de repente uno tiene un paciente que es de esta religión y dice, no me lo transfundan, el médico puede salvarse de una demanda y lo transfunde basándose en el primer derecho, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que es el derecho a la vida. Entonces, obviamente lo demandan, pero los abogados dicen que esas demandas no prosperan porque ellos se agarran para salvar a su cliente médico, ellos se agarran del primer derecho universal de la Declaración de los Seres Humanos o del hombre, que es el derecho a la vida, ¿sí? Entonces, por ese lado, pues, entre comillas, este principio de autonomía hasta cierto punto o en cierto momento se puede violar. Por ejemplo, en el caso que les doy, que llegue un paciente que diga que no quiere que lo transfundan, por más de que él haga un consentimiento informado, el médico puede omitir ese consentimiento informado y puede transfundirlo o lo puede operar, ¿sí? Que no, no quiero que me operen, yo tengo una apendicitis, no quiero que me operen, pero si el médico, pues también ahí viene la parte legal, ¿no? Si el médico, porque dirán, no, yo para qué me voy a envainar, si este paciente me firma que no quiere que lo opero, pues no lo quiero y eso no lo opero y eso es problema del paciente. Pero si lo opero y habiendo dicho el paciente que no, pues de todas maneras me voy a empapelar, así salga libre, me voy a empapelar y va a ser harto todo el proceso legal. Lo que les hablaba, el documento más importante para la autonomía, y eso es uno de los documentos que ustedes en las investigaciones van a hacer, es el consentimiento informado. Aquí, y de paso me adelanto para la parte de la investigación, que esa es la otra parte que vamos a ver ahorita. Hay 4 documentos que ustedes no deben olvidar. El primer documento es el habeas data, el segundo, el consentimiento informado, el tercero, el asentimiento informado y el cuarto, el disentimiento informado. Ahorita les explico en qué consiste cada uno de esos documentos. El segundo principio, el principio de beneficencia. Pues hombre, el principio de beneficencia es obrar en pro de la mejora del paciente. Pues obviamente nosotros como profesionales de la salud obramos siempre en pro del beneficio del paciente, de un buen diagnóstico, un buen tratamiento, de salvarle la vida al paciente. ¿Mm? Pues creo que ningún profesional de la salud va a actuar em, pues con la mentalidad de hacerle daño a un paciente. Ve, le voy a mandar este medicamento para matarlo. Pero bueno, se han visto algunos casos, pocos, pero se han visto algunos casos y por eso sale este principio, que es el principio de beneficencia. De este principio de beneficencia se deriva el principio de no maleficencia, que es no hacerle daño a un ser vivo, no hacerle daño a una planta, no hacerle daño a un animalito y pues con mayor razón no hacerle daño a un ser humano, a un hombre. Entonces, siempre las conductas que nosotros ejerzamos, los tenemos que hacer basados en estos 4 principios, teniendo en cuenta mucho el principio de no maleficencia. Por eso es que es tan importante, en el caso de ustedes, chicos, evitar la sobreirradiación del paciente, porque ese sería el principio de no maleficencia, ¿no? No irradiar de manera indiscriminada a un paciente si el paciente no lo amerita. Y finalmente tenemos el principio de justicia. El principio de justicia es y digamos que este principio es relativamente nuevo, o sea, es tratar de que toda la población, ¿sí? Tengan el derecho de acceder a los servicios médicos, por así decirlo, si lo queremos extrapolar a nuestros días, a los servicios médicos, que toda la población tenga derecho de gozar de una buena salud y eso que implica, pues que tenga derecho a una muy buena prestación de servicios, que sean servicios de buena calidad, que sean servicios óptimos, que si el paciente requiere, por ejemplo, un examen especializado, pues que
que su entidad prestadora en salud se los autorice. Bueno, me imagino que más de uno, pues ahoritica está mm, llegándole a la cabeza ciertos casos, ¿cierto? En donde de repente se han visto que no se le da el medicamento al paciente, no se le realiza de pronto la cirugía o no se le realiza el examen o si se le realiza, se le realiza muy tardíamente. Bueno, en fin, ese tipo de cosas. Nosotros hemos visto por televisión y quizás las instituciones que más tutelas tienen y derechos de peticiones son las entidades prestadoras de salud, ¿no? Las EPS, precisamente por eso, ¿verdad? Entonces, ahí es donde prima el beneficio o el principio de justicia, ¿no? Que es, y digamos que es con eso que muchos de los abogados se agarran para, en las tutelas, en los derechos de peticiones, se agarran de ese principio ético, que es el principio de la justicia, que todas las personas tienen el derecho de gozar de una muy buena salud y que se tiene que hacer a las personas, digamos, todo lo que esté al alcance sin importar, digamos, sin importar a qué nivel económico pertenece o a qué religión o a qué corriente política, bueno, independiente de eso. ¿M? Entonces, pero bueno, estamos en una sociedad del consumismo. mm, entonces, pues, digamos, obviamente, estas instituciones tienden a, pues, a diezmar o a tratar de no gastar mucha plata. Suena feo lo que estoy diciendo y pido excusas si de pronto es bastante cruel lo que digo, pero entonces, ¿por qué no le autorizan inmediatamente? ¿Por qué, por ejemplo, tiene que haber las semanas mínimas de cotización para que usted pueda gozar de un determinado servicio? ¿Por qué, aunque no existe con esas palabras, no sé, en mi época, hace unos años atrás, no sé cuántos años, no sé, 15, 20 años, ahí sí me puedo estar pifiando, existían las denominadas preexistencias. Entonces, por ejemplo, mm, yo estoy con una EPS A y me quiero cambiar para la EPS B. Entonces, en la EPS B yo tengo gafas, entonces colocaban ahí en el contrato que Henry Rodríguez tiene un defecto de refracción y que usa gafas. Entonces yo, al firmar ese documento, renunciaba ante esa EPSB a hacer cualquier tipo de solicitud de tratamiento o de consulta, por ejemplo, con optometría. Sí, o sea, renunciaba y no tenía derecho a, no tenía derecho a acudir al médico por la cuestión de las gafas. Si de repente yo era hipertenso, entonces dentro de las preexistencias colocaba hipertenso, yo no tenía derecho a nada que tuviera que ver con la hipertensión. Sí, entonces eso fue, perdón, eso fue algo que causó muchísimo escozor antes de la Ley 100 del 93, cuando, digamos, el único sistema de salud público que había se llamaba Seguro Social, existían los regímenes especiales que era el ejército, la policía, Ecopetrol y el magisterio, ¿sí? El resto teníamos que pertenecer al Seguro Social y uno renunciaba, hacía esas renuncias, las dichosas preexistencias. Entonces, era tenaz, ¿sí? Entonces, ya después, creo que hoy por hoy no existe como tal las dichosas preexistencias, pero sí, entonces empezaron a ponerle semanas mínimas de cotización para ciertas cosas. Que si usted quiere ir a cita con el especialista, tiene que tener mínimo tantas semanas de cotización. Que si usted quiere optómetro o gafas, entonces tiene que tener mínima tantas semanas de cotización. En cierta medida es una manera muy discreta de preexistencias, ¿no?
Entonces, bueno, en fin, algo muy importante, em, eh, que vuelvo y digo, y yo sé que en este momento muchos de ustedes tendrán en la cabeza muchísimos ejemplos propios, familiares, que vieron, amigos, bueno, en fin, en donde se les vulneró, por así decirlo, el principio de justicia. ¿Cuántas personas, por ejemplo, uno ve por televisión que necesitan la quimio y que ya llevan 5 meses sin que le hayan dado el tratamiento de la quimio y toda esa cuestión? Bueno, eso sí es duro y me parece completamente injusto, y hasta que esa persona no se emberraca, pone tutelas, e inclusive hemos visto por ahí por televisión también agresiones, pues no estoy de acuerdo con eso, pero hombre, sí, yo digo, si yo necesito un servicio, pues démelo, que lo necesito es ahora. No sé si ustedes también han visto por ahí en el Face algunas memes chistosos en donde sale un esqueleto con una placa debajo del brazo, una placa, pero de esas que colocan, una lápida, y el esqueleto diciendo: "Hágame un favor, dígale a la EPS que ya no necesito la resonancia", ¿sí? Pues es precisamente una manera de ver cómo se vulnera el derecho del de esa persona al servicio. Se supone que, y algo de lo que se ufana, todo lo que, o sea, si ustedes miran la ley 100 del 93, habla del principio de calidad. Dentro de los valores, la universalidad, la equidad, la autonomía, y hablan también de eso, ¿no? De que, o sea, si yo necesito la de calidad, y bueno, pues cuando o que ya lo tiene muy claro la parte de la administración, incluyendo la administración en salud, que es prestar un servicio con calidad. Ese servicio con calidad se habla que un servicio se presta con calidad cuando hay eficiencia, eficacia y hay efectividad. Y los grandes personajes dicen que si alguno de esos 3 elementos falla, el servicio ya no se prestó con calidad. Entonces, retomemos nuevamente el ejemplo ese, le decía lo de los memes, la calavera con la lápida debajo del brazo y dígale a la EPS que ya no necesito la resonancia. ¿Fueron eficientes esa EPS en la prestación del servicio? No, ¿por qué? Porque es que la eficiencia es proporcionarle el servicio médico a la persona cuando la persona lo requiera. Y si yo necesito la resonancia es ahora y no dentro de 2 meses, 3 meses, 6 meses o hasta más. Si yo necesito la valoración por el especialista es ahora y no dentro de 6 meses. Y no nos vayamos muy lejos, la consulta externa. Por algo tuvieron que también crear la atención prioritaria. ¿Por qué? Porque, pues, hombre, habían cosas que sí, efectivamente no eran urgencia vital, o sea, no se iba a morir la persona por eso, pero la persona estaba enferma y le estaba la enfermedad que tenía en ese momento le estaba, disminuyendo su calidad de vida. Y no solamente le estaba disminuyendo la calidad de vida, sino que también le estaba, en algunas ocasiones, y hago la aclaración, sin ser una enfermedad laboral, le estaba generando ausentismo laboral, ¿sí? ¿Por qué, hombre? Porque pues yo estoy, hablemoslo así, con una gripa de esas bien berracas, ¿con qué ganas me voy yo a trabajar? No me voy a morir de la gripa, pero yo necesito esa hora que me inyecten o que me manden un medicamento o unos medicamentos, pues para sentirme bien y poder ir a trabajar, ¿cierto? Ser productivo. Entonces, en muchas ocasiones, pues vino esta parte y quizás dentro de los principios de la ética, este es el principio de justicia, es el principio más vulnerado, es el principio en el que falla la prestación de los servicios y pues sin entrar en política, sin entrar en nada de nada, ni a favor ni en contra. Por eso
ahoritica que estamos en un momento coyuntural y ese momento coyuntural se llama una nueva reforma a la salud, es tan importante que nosotros conozcamos esa reforma, cómo nos beneficia versus cómo nos perjudica, independiente de la corriente política que profesemos. ¿Por qué? Porque es que muchos de ustedes ya trabajan, muchos de ustedes ya gozan de un régimen contributivo, ¿sí? Ya les descuentan en sus trabajos para la salud, entonces, y muy seguramente, no sé cuándo pasen esa reforma laboral, perdón, esa reforma a la salud, sí, pero ya ustedes están aquí a unos pasitos, pues, a año y medio de graduarse, y ya pues si hay una reforma, muy seguramente también los va a cobijar a ustedes. Entonces, por eso es tan importante que miremos a la luz de riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, es importante esa partecita. Bueno, importante también dentro del principio de justicia la relación médico-paciente. Em, pues obviamente cabe anotar pues que esta relación tiene que ser netamente profesional. En algunas ocasiones ustedes han escuchado de pronto algunas situaciones donde se rompe esta relación médico-paciente y de pronto hay abusos por parte del paciente hacia la dignidad perdón, hay abusos por parte del médico hacia la dignidad del paciente, ¿no? Y pues hemos escuchado muchos casos que las violan o que las tocan, en fin, ese tipo a los pacientes. Entonces, muy seguramente ahí también, primero que todo, se vulneró el principio de justicia y segundo, en el evento pues de un proceso judicial, por así decirlo. Entonces, los abogados se agarran pues precisamente de esta parte del principio de justicia, la relación médico-paciente. Quizás en la próxima sesión hablaremos precisamente de esa parte del sigilo profesional y de los derechos del paciente. Existen varios tipos de bioéticas. Existe la bioética personalista, en donde prima la parte de la dignidad como valor fundamental para el ejercicio digamos, de la profesión, de cualquier profesión ética y ya desde el punto de vista de la salud, bioética, ¿no? La dignidad como el principal valor que tiene que respetar un profesional hacia su cliente o hacia su paciente. Tenemos la bioética consensualista o civil. Em, Esta lo que busca es establecer que haya un mínimo de principios aplicables dentro de una sociedad que es tan pluralista, es decir, que cualquier profesión, esta bioética consensualista dice que cualquier profesión del área de la salud debe tener unos mínimos de respeto hacia el paciente. Digamos que este tipo de bioética consensualista ya no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque hoy día existen gran cantidad de documentaciones, gran cantidad de legislaciones que propenden por la dignidad, que propenden por el valor del paciente. Y no es un solo documento, sino una gran cantidad de documentos. Tenemos la bioética clínica, en donde es poner a disposición del paciente precisamente todos los adelantos científicos y tecnológicos que se hayan desarrollado hasta el momento. ¿En pro de qué? En pro, primero que todo, de hacer un diagnóstico acertado y segundo, un tratamiento eficaz hacia el paciente, infringiéndole el menor efecto secundario. Obviamente aquí viene una parte muy importante que hablaremos más adelante. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, ¿no? Entonces, y con base en eso, pues usar el medicamento que le produzca menor efecto secundario al paciente, pero viene la parte del riesgo-beneficio. Cuando el paciente amerita un medicamento o un tratamiento que le genera, sabemos sí o sí le puede eh, propinar al paciente un efecto secundario grave o grande, ahí hablamos de riesgo-beneficio. Hombre, si yo no le hago este tratamiento, por ejemplo, una paciente embarazada con una apendicitis, yo tengo que operar a la paciente, riesgo-beneficio. Ahí es donde habla la parte de la bioética clínica. Esta paciente yo no puedo dejar de operarla, ¿sí? Sabiendo que la anestesia le va a causar efectos secundarios al bebé.
y sabiendo que la medicación que se le va a dar a la paciente posterior al acto quirúrgico también le puede generar efectos secundarios al bebé. Pero ¿qué pasa si yo no opero la paciente? Pues la paciente se me muere y no solamente me va a morir la paciente, sino el bebé también, ¿cierto? Entonces esa es la parte de la bioética clínica, ¿no? Que primero que todo, tratar de usar la medicación o el tratamiento que le infrinja menor efecto secundario al paciente, y cuando se requiera una medicación, un tratamiento que le genere bastantes efectos secundarios al paciente, mirar riesgo-beneficio y ahí justificar el uso pues de esa cirugía o el uso de ese medicamento. Tenemos la bioética social, que habla principalmente en el mejoramiento de las condiciones de vida de la persona, que cuando una persona pues está viviendo bajo buenas condiciones, pues es más difícil que la persona pues se me enferme. Recordemos que el concepto de salud es un equilibrio, es una homeostasis entre tres factores, que son el factor físico, psíquico y el factor social, que cuando alguno de los tres factores se altera, en ese momento aparece la enfermedad. Entonces, la bioética social es mantener el equilibrio en esos tres factores para evitar que la persona se me enferme. Y tenemos la bioética transdisciplinar, que es la bioética que realizamos entre nosotros los profesionales de la salud, la bioética y el respeto que yo tengo que tener hacia ustedes, que son por compañeros de trabajo mío, la bioética que yo tengo que tener, el respeto que yo tengo que tener hacia las enfermeras, hacia todas las personas que junto conmigo van a trabajar en pro de un paciente, lo que nosotros llamamos la bioética que debe existir entre todo el equipo interprofesional que está actuando en la salud de un paciente. Bueno, muy bien. No sé si al momento hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Profe, Señor. digamos que en eso de en la decisión del paciente que no quiere que le realicen una cirugía o algo así, también depende de la psicología o cómo esté mentalmente. Sí, claro, hay que hacerle un estudio a un paciente que diga, no, usted tiene un apendicitis, no, no quiero que me operen, pues hay que mirar que ese paciente esté en su parte, en sus cabales, por así decirlo, y pues se mira, ¿no? Ahí juega papel importante toda la parte del psiquis del paciente. Y si es el familiar el que toma la decisión, pues porque el paciente no puede, igual se puede violar la decisión, pues con Sí, el hecho claro, de está el que consentimiento informado por terceras personas. ¿Sí? Que sea un familiar. Pero aquí, ¿qué pasa? Que el familiar tiene que ser familiar directo. La esposa, los hijos, ¿sí? Los que tomen la decisión del consentimiento informado. En el evento que se determine que el paciente psicológicamente no está apto para esa toma de decisiones. Entonces tiene que ser un familiar directo. ¿Sí? ¿Correcto? ok, profe, gracias. Ok, muy bien. Y finalmente, algo muy breve, que es esto de las propuestas internacional de investigación biomédica, que ya algo les he tocado. Nosotros pues tenemos que hacer nuestros trabajos de investigación, aunque los trabajos de investigación de ustedes no son, no manipulan pacientes, por así decirlo, pero sí en un momento determinado, de pronto, por ejemplo, a través de encuestas, que vamos a hacer un trabajo sobre la percepción que tienen los estudiantes de primer semestre sobre la cátedra de morfofisiología. Están manipulando pacientes, simplemente que aquí se llaman estudiantes y el instrumento es un instrumento. No se va a hacer un abordaje de ese paciente que pueda afectar o no se le va a administrar un medicamento, no se le va a suprimir un medicamento o aplicarle una técnica X de radiología o quirúrgica, en donde ya pues acá las implicaciones legales son mucho más amplias. Pero sí, a nivel del sector salud, algo que está claro es que todos los trabajos de grado a nivel del sector salud manipulan o historias clínicas o manipulan personas. Cuando yo hablo manipulan, que no se malentienda que es que le van a administrar algo. No, vuelvo y repito, si ustedes van a revisar historias clínicas, no van a tocar de manera directa al paciente, pero la historia clínica es de un paciente. Entonces, ahí ya están manipulando paciente.
Sí, y que tiene que, ahorita lo explico, tiene que haber, con esos datos que ustedes van a obtener, hay que saber manejar esos datos. Que ustedes le van a hacer una encuesta a sus compañeros de primer semestre, lo que les decía, van a manipular pacientes, ¿sí? Porque van a obtener una información que es muy privada de esa persona. ¿Correcto? Entonces, se surge principalmente vuelvo a retomar lo del código de Nuremberg, se surge nuevamente que tiene que haber un consentimiento informado. Entonces, lo primero que sale, en ese momento no se hablaba como tal de consentimiento informado, sino que se hablaba que tenía que existir un documento en donde el paciente o la persona dijera, sí, a mí me dijeron que yo voy a participar en una investigación y que conozco qué es lo que se va a hacer y que yo estoy autorizando a esas personas a que tomen datos como mi nombre, mi apellido, mi edad, mi género, mi nivel educativo y las respuestas que yo dé. Entonces, el primer documento que sale eh, para proteger a las personas en la realización de procesos de investigación se llama Habeas Data. Y este documento, por lo menos yo a los estudiantes míos les digo, se los exijo. Si van a hacer una encuesta, les digo, hágale que sus compañeros firmen Habeas Data, que es donde yo le doy autorización. Si ustedes me hacen firmar ese documento a mí, yo los autorizo a ustedes de que primero que digo que la información que están recolectando es para fines educativos y yo les doy a ustedes la autorización para que ustedes utilicen lo que quieran de la información que me van a solicitar. Vuelvo a repetir el nombre, el apellido, la edad, el peso, la talla, bueno, lo que sea. Si yo estoy en una pregunta es que si yo estoy de acuerdo con el aborto y si ustedes quieren coger esa información, la pueden utilizar. De la VEAS Data surge un documento muy importante que hablaba ahoritica, que es el consentimiento informado. Entonces, este otro documento del consentimiento informado, que ya lo había hablado anteriormente, pues es un documento muy importante porque estoy diciendo yo, Henry Rodríguez, conozco la información que fulano y fulana van a solicitar de mi parte, la autorizo para que utilicen esa información, ¿sí? Em, Básicamente, digamos en lo más sencillo. Entonces, ¿de dónde salieron todos estos documentos? Salieron de dos instituciones internacionales. Primero, la Organización Mundial de la Salud y segundo, la UNESCO. Entonces ellas se crearon y hicieron precisamente para los fines de investigación médica, crearon una organización que se llama la Organización Internacional de las Ciencias Médicas, la CIOMS. Y esa institución es la que genera todos los tipos de documentaciones para proteger a las personas en los procesos de investigación. ¿Cuál es el otro documento importante? Entonces tenemos habeas data, consentimiento informado, asentimiento informado. Cuando de repente la población que ustedes van a ustedes, por ejemplo, a aplicarle una encuesta a sus compañeros de primero y resulta que ahí hay menores de edad. Entonces el asentimiento informado es un consentimiento informado, pero para menores de edad. ¿Que lo firma quién? En el consentimiento informado, como la persona es mayor de edad, lo puede firmar ella. Pero en el asentimiento informado, como es una persona menor de edad, entonces lo firman los papás o los tutores o los representantes legales, ¿sí? Y finalmente el otro documento importante que sale para las investigaciones se llama disentimiento informado. Entonces, sí, listo, yo digo, sí, yo quiero participar en la investigación de ustedes, listo, bien. Eso se los dije a ustedes en marzo y hoy me arrepiento. Oiga, ¿sabe qué? Yo ya no quiero participar en el proyecto de investigación de ustedes. Entonces, firmo el disentimiento informado donde estoy diciendo que me quiero retirar de la investigación de ustedes y que toda la información que yo le di a ustedes a través de una encuesta, a través verbal, oral, toda esa información la tienen que sacar de la investigación. Que si ustedes tenían una población de 50 personas y yo firmo el disentimiento informado, ya la población de ustedes no es 50 personas, sino 49 personas y por lo tanto todos los resultados se tienen que hacer con base en 49 personas. Entonces,
Estos son 4 elementos o 4 documentos muy importantes desde la parte ética y bioética que todo, em, que toda investigación en el sector salud tiene que cumplir. Lo que pasa es que hay veces que de repente, pues uno de pronto no se imagina que algún compañero le vaya a decir, oiga, ¿usted por qué me está preguntando tal cosa? Y que lo vaya a emproblemar a uno, ¿no? Eso más que todo es para investigaciones donde haya intervención directa con paciente, pero sí es bueno que lo tengan en cuenta porque de repente alguno de sus asesores el semestre entrante le va a decir, por ejemplo, yo les pido a mis estudiantes que asesoro, yo les pido por lo menos habeas data, por lo menos habeas data, que es para cuidarnos en salud, ¿sí? Y de repente, pues lo que vayamos a hacer, un consentimiento informado y ya, ¿sí? Pero mínimo, mínimo, pues para que lo vayan teniendo en cuenta, el habeas data. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ok, chicos, muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes. No, profe. Any question? No. Esta, Profe, yo sí tengo una pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. dime. ¿Quién? Alejandra o yo. Cualquiera. Profe, digamos que Dale, yo he dale. visto, dale, yo he visto en televisión, no sé si sea real, pero digamos que una persona llega inconsciente a un hospital y requiere una transfusión o requiere algo, una reanimación o algo, y hay un tatuaje que dice no reanimar, no transfusión, no sé qué. ¿Los doctores qué hacen en esos casos? Prima la vida del paciente. Entonces, de Prima todas la vida maneras, del... sí prosiguen. Sí, se prosigue, se Ah, hace. Y me salva, la ley me salva, digamos que lo pueden empapelar a uno, ¿cierto? Ah, que lo demandan, por ejemplo, lo que sea, lo pueden empapelar. Pero si yo demuestro que hice eso y que a través de lo que yo hice fue para salvarle la vida al paciente, ahí ya no prospera nada. O sea, nada malo va a pasar, listo, profe, gracias. ¿sí? ¿Había alguien más con una pregunta? Profe, ¿cuánto tiempo tiene validez esos documentos? El tiempo que dure el proceso de investigación. Si la investigación se firma en Veas Data y el trabajo o la investigación dura 5 años, tiene vigencia por 5 años. O sea, durante el tiempo que dure la investigación, tiene la vigencia la documentación. Listo, profe, gracias. Ok. Profe, Bueno, una chicos, pregunta. señora, Profe, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, bueno, cuando dice que la ley que prima del derecho a la vida, por ejemplo, cuando son pacientes, cuando alguien se accidenta, de pronto un accidente de tránsito o de pronto un accidente que por una herida, por arma de fuego, por un arma contundente, a veces le dicen a uno, no, no lo toquen porque lo pueden poner peor. En ese caso, o sea, mucha gente, y ha pasado que hay mucha gente que se muere, ¿sí? Literalmente se muere porque no se le prestan los servicios adecuados por lo mismo y tanto que dicen que si uno mueve la persona del sitio se puede meter en un problema, pero pues muchas veces uno lo hace precisamente por eso, porque quiere salvarle la vida a la persona, ¿sí? Entonces, ahí, exacto. ¿qué haría Si uno, profe? usted justifica y queda escrito, por eso, como lo veremos más adelante, la historia clínica es la herramienta y lo que nos salva o nos hunde a nosotros. Lo que está escrito, escrito está. Si Sí. yo coloco que transfundo o que movilice al paciente para poder hacerle este procedimiento o lo otro, o lo transfundí porque el paciente estaba en una hipovolemia, tenía un sangrado y todo eso me salva a mí porque hice algo por preservar la vida del paciente. Y el primer derecho universal es la vida del paciente, ¿sí? Listo, Salvarle listo, la vida al paciente. listo, Bueno, profe. chicos, háganme un favor, ingresen a la plataforma Moodle, que hay un quiz de lo que vimos hoy. Está en la primera semana, dice quiz de bioética. También está la clase. Dice quiz de bioética, son 3 preguntitas de lo que vimos hoy, muy sencillitas, muy facilitas. Entonces, yo ya lo hice evidente
está en ética bioética, primer corte, hacia la parte de abajo. Bueno, no sé cómo le sale a ustedes en la plataforma, en la mía, hacia la parte de abajo dice quiz bioética y se abre ahorita en 2 minutos. Entonces ingresen por favor y me dice si Profe, lo... una pregunta. Yo voy a preguntarle a la profe Sandra, pues yo ya estoy activa en el Génesis para Sí. meterme a la plataforma Mood porque esa, pues ella no me había dicho nada de eso. A ver, yo creo que ya me puedo meter. Pues métete y si no, pues yo conozco de tu caso, entonces charlamos mañana. Listo. ¿Alguien tiene el enlace del Mood que me lo comparta, porfa, por el WhatsApp? Es Para que ver tú si me... tienes que entrar a aula virtual, Ok. aulavirtual.faba.edu.co. ¿A ti ya te dieron un usuario y una contraseña para ingresar a Moodle? No, profe. No, entonces te toca mañana. Entonces, mañana charlamos, porque eso lo tiene que dar el ingeniero, es el que te matricula en la plataforma Moodle una vez que ya te has matriculado académicamente. Entonces, charlamos mañana. ¿Listo, Karen? Listo, profe. Listo, sí, señor. Bueno, ok. Gracias. Bueno. Chicos, ¿ya ingresaron? Sí, señor. ¿Ya vieron quiz de bioética? Sí, señor. Sí, señor. Ok, listo. En 1 minuto se abre, ¿ok? Son 3 preguntitas de escogencia múltiple. Nos vemos el lunes entonces, muchachos, ¿ok? Bueno, profe. Listo, profe, muchas gracias. No, profe, Chao. gracias. Listo, profe. Chao.